El Día Mundial de la Poliomielitis es una ocasión más que oportuna para hablar sobre el impacto de esta enfermedad en nuestro país, el proceso de erradicación y los riesgos de que vuelva por las bajas coberturas de vacunación. Y lo vamos a hablar justamente con un experto, no solamente por pediatra, sino por médico de salud pública y por investigador. Es el doctor Unía de Urbina, expresidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Ese ex lo va a acompañar siempre. Sí, cómo no. Doctor Urbina. Ya a estas edades ya uno es marido, es esto, no, es por todo. favor. Y secretario de la Academia Nacional de Medicina. Gracias por estos minutos para contrapunto.com. ¿Fue muy impactante la poliomielitis en nuestro país? Sí, cómo no, a pesar de que había reportes desde 1828 y eso de enfermedades que producían parálisis flácida, fue en el año 60 cuando se hizo la tipificación y ya se sabía que muchas de esas parálisis eran por poliovirus. Hay que recordar que hay 3 tipos de poliovirus, así como hay 4 del dengue. Y bueno, en Venezuela sí, en la década de los 60 fue tan impactante la cantidad de niños que enfermaron por esta terrible enfermedad que dio motivo a que gracias al grupo de Mendoza se creara el Hospital Ortopédico Infantil, que hoy todavía sigue funcionando afortunadamente. ¿Por qué esta enfermedad es tan devastadora, doctor? Es tan devastadora porque primero ataca básicamente a los menores de 5 años. Se supone que es la infancia que va a ser un adulto sano. Y entonces esta, como es una parálisis ascendente, en algunos casos, 1 de cada 200 casos puede ser permanente la parálisis de 1 o 2 miembros, y eso evidentemente va a incapacitar mucho a un adulto a futuro, a un niño que va a ser adulto, en un país donde de paso no hay normas adecuadas para los pacientes con alguna discapacidad. Entonces por eso es lo importante de prevenir, y básicamente con la vacuna, esta terrible enfermedad. Y algunos hacen, por supuesto, la parálisis ascendente puede llegar inclusive a músculos del tórax o al bulbo raquídeo donde está el centro de respiración, y el paciente puede fallecer por una parálisis respiratoria producida por el polio. Ahora, hubo un proceso de erradicación de la poliomielitis en nuestro país. ¿Cómo fue? Usted no lo vivió, obviamente, pero de acuerdo con lo que ha estudiado. Claro, pero sí, yo tuve la suerte que nací en el 59, pues me imagino que me pusieron mi vacuna, porque mi mamá todavía guarda los récords, y yo estuve vacunado como mucha gente, pero mucha gente que ya era adulta, que era médico en ese momento, no tuvieron la oportunidad de tener la vacuna cuando niños, y yo, como te comenté, tuve 2 profesores que tienen secuelas de parálisis ya siendo adultos, porque, ojo, si bien le da más a los menores de 5 años, el adulto también es susceptible de padecer la polio. Entonces, y en ese momento, cuando salen las vacunas de polio, sobre todo que se impuso la polio oral, hubo una gran campaña a nivel mundial realmente de información. La gente supo que era la vacuna, la gente supo que era segura, y entonces eso motivó, además del miedo de que un hijo sufriera poliomielitis, de que la gente acudiera a los centros de vacunación. Además, en esa época, como hasta los 2000, Venezuela tuvo un excelente programa ampliado de inmunizaciones, y realmente se hacía la cobertura, el barrido en la población, gracias a los vacunadores y vacunadoras que iban de casa en casa a vacunar. ¿Cuándo logramos erradicar la polio en Venezuela? En Venezuela el último caso fue en el año 1989. Desde entonces no ha habido casos reportados como tal de vacuna y de poliomielitis, sí, perdón. Fue declarada las Américas, incluyendo Venezuela, en 1994 zona libre de polio. ¿Cómo se hace la vigilancia de la poliomielitis en nuestro país? La vigilancia epidemiológica. Sí, hay un segmento un departamento del Ministerio Popular de Salud que se encarga, que se llama la parte de malariología y de investigación. Entonces se hacen estudios de las aguas, porque lo importante de este virus es que una vez que ingresa por la vía digestiva en el paciente, es excretado y puede estar excretando mucho tiempo después el virus. Entonces hay que estudiar las aguas, estudiar las heces, para poder saber y hay una sección que se llama investigación de parálisis flácida, porque no solamente el poliovirus produce parálisis flácida, hay otros virus. Entonces se va haciendo una detección transversal, sí señor, durante todo el año, para saber si ese paciente que tiene una parálisis flácida es debido a polio o es debido a otra patología. Desde 1989 no tenemos casos de polio. ¿Casos de parálisis flácida? Sí hay, se reportan anualmente entre 5 a 8 casos de parálisis flácida. Por supuesto, hay un subregistro porque cuesta mucho a veces llegar a estados muy fronterizos y poblaciones muy alejadas, pero en general se llevaba, gracias al programa de inmunizaciones, una vigilancia muy cercana del poliovirus. Y algo importante, también como cada país tiene que reportar anualmente a la Cruz Roja venezolana internacional y a la OMS, entonces se conformó un equipo de seguimiento de erradicación de la polio, donde hay personal del Ministerio Popular de la Salud,
médicos, entre los cuales estoy yo incluido, que tenemos que revisar todo lo que se hace, firmar. Sin una firma de alguno de los médicos, ese informe no puede llegar. No va para Ginebra, no la Organización Exactamente, Mundial de la Salud. tal cual. ¿Corremos el riesgo, doctora Urbina, de volver a tener casos de poliomielitis en Venezuela? Sí, si bien la región de las Américas está libre de polio certificado por la OPS, hay muchos países como en África, Eritrea, otros países que tienen polio, y con la movilidad que aunque está restringida por pandemia hay en el mundo, pues no estamos exentos. Y Venezuela ha bajado mucho la cobertura vacunal. La cobertura vacunal, Vanessa, para las personas que no son médicos, es el grupo, el porcentaje de la población susceptible de ser vacunado que tiene que recibir la vacuna. La OMS habla de un buen programa de vacunación en cada país cuando pasa del 80% de la población susceptible de ser vacunada. En Venezuela, de acuerdo al reporte de la Oficina Panamericana de la Salud, Salud en las Américas 2020, estamos apenas en 62% de cobertura vacunal. Bajo. Y debería ser bajo, debería ser 80. Como mínimo. Y como mínimo, lo ideal sería el 100%, pero como es prácticamente imposible, por lo mínimo 80 es lo que exige la OMS. Esto nos coloca en riesgo de volver a tener. En riesgo, estamos 6 países, de acuerdo a este informe, en riesgo alto, porque hay otros que tienen riesgo bajo o sin riesgo. Entonces Venezuela está con Ecuador, con Belice, con República Dominicana, con Guatemala, en el grupo de los países en las Américas con alto riesgo de padecer polio. ¿Qué pasa con la vacunación? Ha caído mucho. No mucho. tenemos vacuna, ¿qué sucede? Sí, como hay muy poca información del Ministerio Popular de la Salud, tenemos que irnos, por supuesto, por las páginas oficiales de la OPS, y estamos viendo pues que Venezuela no tiene la cantidad de vacunas necesarias porque se le adeuda un dinero al fondo de rotatorio de las vacunas de la OPS, que es un mecanismo a nivel internacional para conseguir las vacunas más baratas comprando grandes lotes. Venezuela debe un dinero y eso es como un banco. Yo te doy dinero, te doy vacunas y tú me pagas por esa vacuna. Hay la deuda, y entonces, lastimosamente, para el año 2022 no se hizo el pedido de vacunas en general de todo el programa de inmunizaciones. Quiere decir ¿no hay que vacunas contra la polio? Ahorita no hay en Venezuela compradas por el gobierno nacional. Entonces para el 2022 ese 62%, que es muy bajo, probablemente caiga más. ¿Qué hace el Estado venezolano? Pide a través de los organismos de las Naciones Unidas como OPS y UNICEF que donen vacunas, y lo hacen, pero tú no puedes poner la salud de un país de 28 millones de habitantes en manos de donaciones, porque así como donan para Venezuela, tienen que donar para otros países. ¿Cuáles son las recomendaciones que haría usted como pediatra, como integrante de este grupo también, sí, de seguimiento de la polio? Claro, las recomendaciones que se han hecho al Ministerio Popular de la Salud es primero que hay que hacer simulacro no solamente con polio, sino con otras enfermedades controlables por vacuna, porque en el momento que haya un brote, como por ejemplo con la fiebre amarilla, tenemos que saber quién toma el mando, cómo es la cadena de distribución, cuánto hay, todo eso. Eso no se ha hecho, y esas son las recomendaciones que hacemos nosotros y los entes internacionales a todos los países que están en la campaña de erradicación de la polio. Y segundo, que se adquieran las vacunas y se administren, porque nada hago yo con tener los depósitos del ministerio llenos, claro, pero no se administran a la población. Estas son las dos grandes cosas importantes, y por supuesto mantener y afianzar la investigación de las parálisis flácidas, porque es la única forma de saber qué está sucediendo con la polio. Estas son las recomendaciones para el organismo de la salud, el Ministerio de Salud, sí, para las familias. Para la familia, cuando usted sienta o vea que el niño tiene algún problema para caminar, que esté cojeando, tiene que ir al médico, porque puede ser una cadera, puede ser una rodilla, pero puede ser una parálisis flácida que tenga evolución. Entonces es importante que los padres lleven siempre a sus hijos a los controles con su pediatra, con su médico general, porque es la única forma de poder hacer el seguimiento y mantener la población sana. Y la exigencia de las vacunas. Y hablamos vacunar. de 3 dosis. Sí, señor, 3 dosis. La primera en Venezuela 2019 hicimos el cambio ya. ¿Se acuerdan que antes eran las gotitas salvavidas, que siempre fueron las 3 primeras dosis con la vacuna oral? Hoy día es una puya la primera, que es la IPV, luego se siguen las dosis a los 4, a los 6 meses con la OPV. La OPV es la vacuna oral, la Sabin, que se cambió, en vez de tener los 3 tipos de virus, tiene solamente 2, el 1 y el 2, porque con el 3 era más susceptible de ser expulsado con las S y poder crear una poliomielitis de tipo salvaje, que se llama. Muchísimas gracias, doctor. A ti por la invitación. Gracias.